Hola, estimados amigos de Experimentar Labs. Nos volvemos a encontrar para hoy día tratar un tema muy especial, muy importante, que nos atañe a todos, pues nos estamos refiriendo al cuidado de nuestra vista. Para hablar de este tema muy importante, nos encontramos con el médico cirujano oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología y de la Clínica Vista. Nos estamos refiriendo al médico Waldo Loaiza Gamboa. Waldo, un gusto tenerte en Experimentar Labs y agradecerte también por esta oportunidad que nos brindas para poder explicar a la población, tanto a niños, jóvenes y adultos, la importancia del cuidado de la vista. Muchas gracias, Johnny, por la invitación y nuevamente te felicito. Esta es una labor que se hace a la comunidad y me parece importante la labor que estás haciendo de poder informar y educar a las personas, ¿no? Principalmente a nuestros paisanos. Sí, Waldo, bueno, me faltó indicar, ya él lo ha mencionado, pues Waldo es ayacuchano, un destacado profesional ayacuchano, egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Como ya lo hemos mencionado, médico cirujano oftalmólogo. Él ha preparado para esta ocasión una exposición que tiene que ver con el cuidado de la visión, sobre todo en este tiempo de pandemia. Waldo, son todas tuyas las pantallas para lo que has preparado para nosotros. Sí, muchas gracias. Voy a presentarles. La gente está muy ansiosa preguntando diferentes temas de la salud en general y en este particular la salud visual. Como experto en la salud visual, pues recibo muchas preguntas de las personas día a día, me llaman, incluso familiares, conocidos, y muchos pacientes me llaman y me preguntan qué es lo que debo hacer en estos tiempos de pandemia, cómo debo de cuidarme, cuándo debo de ir al oftalmólogo o al hospital para que me chequeen. En realidad, ustedes saben que acercarse a los hospitales, a los centros de salud, solamente debemos hacerlo en casos muy específicos, no por problemas generales, por controles, por ejemplo, por problemas menores en los ojos, porque podríamos terminar finalmente contagiados o contagiar a otras personas. Entonces, para tener estos cuidados en estos detalles, se había preparado una pequeña presentación, Salud Visual en tiempos de pandemia, ¿no? Esto fue presentado en septiembre del 2020 en el Club de Leones, acá en Lima, y en algunas municipalidades para la población en general. Recordemos que las emergencias en oftalmología, emergencias como tal, tienen que ser vistas en emergencia, y estos sí tienen que acudir a un centro de salud. Aquí llamamos emergencias en oftalmología. Son traumas oculares, o sea, trauma mecánico, por ejemplo, un clavo incrustado en el ojo, o una espina, o traumas químicos también, ¿no? El ácido, por ejemplo, que se usa bastante ahora, la lejía que están usando en las casas, que cuando hay contacto con el ojo a veces es muy peligroso. Otra emergencia es el glaucoma agudo, la celulitis orbitaria, o sea, la inflamación alrededor del ojo, y el desprendimiento de retina. Entonces, vayamos a detallar cada uno de ellos en forma rápida y sucinta. El glaucoma es un problema del campo visual, no tan solo de la agudeza visual. Recordemos, esto es un detalle importante. El paciente puede estar viendo un mínimo de detalle, pero solo en el centro, y todo alrededor se le va yendo. Consideramos como glaucoma agudo a la emergencia cuando hay un dolor repentino, brusco y muy severo de la vista, con una baja de la visión, y fotofobia, o sea, un temor a la luz. Y el glaucoma crónico cuando el paciente está usando gotas y el paciente tiene cirugías pendientes. Muchas veces el paciente ya tiene años de glaucoma y tenía en esta temporada, o justo antes de esta temporada, tenía una cirugía pendiente. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Lo que se recomienda en el glaucoma agudo, pues, es acudir a la emergencia, definitivamente, para solucionarlo. Pero en el glaucoma crónico, recuerden que los pacientes que están usando gotas por glaucoma no deben suspender en estos tiempos sus gotas. Las gotas deben continuarlas. Eso es una recomendación general, hasta que el médico los vea. A veces el paciente dice, no, oye, se me acabaron las gotas, ¿qué puedo hacer? No, continúe con las gotas
hasta que el médico lo vea y le dé su mejor recomendación. Si no es en estos días, puede ser en los meses siguientes, porque ya se va a regularizar todas las atenciones. No puede suspender las gotas de glaucoma. Y si hay cirugías pendientes, también, no, salvo que sea una emergencia, salvo que la presión se suba por encima de 30, 40, y ya en estos casos ya hay dolor, ahí sí tendría que ser una emergencia para operarlo, pero en estos momentos no. ¿Y qué es el desprendimiento de retina? Que también es otra enfermedad que es considerada una emergencia. El desprendimiento de retina es un problema en el cual, como su nombre indica, la retina se descuelga. Esta es la visión normal aquí en el lado izquierdo, y en el lado derecho se ve lo que el paciente está viendo, ¿no? Una mancha, una cortina negra que va aumentando y que va opacando la visión. Entonces, los signos de alarma cuando el paciente tiene desprendimiento de retina y por los cuales tiene que ir a una emergencia son las mosquitas volantes que aumentan, porque muchas veces ya lo tenemos, las chispas de luz o destellos que se llaman fotopsias, o sea, que el paciente de la nada ve chispas de luz, está en un cuarto oscuro y de pronto ve chispas, eso también es peligroso, o una mancha negra como está en el dibujo, ¿no? Una mancha negra o una cortina negra que en el campo de la visión. Entonces, en esos casos sí tiene que ir. Lo otro es la degeneración de mácula por la edad. Tenemos mucho paciente que es añoso, y esto tiene que ver con la edad, donde no se va, no es un problema del campo visual, o sea, no es un problema de la periferia que se va achicando el campo visual, ni tampoco es un problema de una cortina negra. En este caso, justo se afecta la visión central, o sea, la visión de las letras, la visión que mira las caras. Este es un problema muy frecuente, también es una de las primeras causas de ceguera en pacientes añosos, y para lo cual nos ayuda esta pequeña rejilla de Amsler, se llama. Es algo que utilizamos para ver qué zona de la visión, en este caso la visión central, está afectada, o sea, el paciente no va a poder ver el punto negro, o los que están, las líneas verticales o horizontales que están cerca de ella van a estar distorsionadas. Entonces, es una forma de saber que la parte central de la visión está comprometida. ¿Qué hacer con estos pacientes? De inicio reciente o para diagnosticar, como les había dicho, el test de Amsler, y los ya diagnosticados, el paciente que tiene degeneración húmeda, que están usando intravítreos. Esto también es una pregunta muy frecuente, ¿no? Los pacientes que tienen degeneración de mácula relacionada a la edad activo, usualmente requieren inyecciones intravítreas, y en estos tiempos de pandemia no se pueden suspender. Tienen que conversar con su oftalmólogo y tienen que hacerles el seguimiento para que estos sean aplicados mensualmente. Y de alguna forma tienen que acceder a esto, porque esta actividad se dice que crece esa membrana, esa lesión, alrededor de 7 a 10 micras por día, o sea, dejar pasar varios días, varios meses, probablemente en un año y tantos que termine o se controle esta pandemia, el paciente va a quedar con una ceguera. Entonces necesitan las inyecciones. Lo otro es la retinopatía diabética, ¿no? Hay mucho paciente diabético, hay países que hasta el 30% de su población adulta es diabética. Esto es muy frecuente en países como en México, por ejemplo. Eso necesita un control anual de retina. El retinólogo lo tiene que ver anualmente. La retinopatía diabética peor a moderada necesita una panfotocoagulación. Han escuchado de que estos pacientes con problemas de la retina por la diabetes necesitan láser. Esto se llama panfotocoagular. O sea, es una forma de ayudar al paciente para que no se pierda el ojo, ¿no? Y el otro es el edema mácula, que también, al igual que la degeneración de mácula, el edema de mácula, que la mácula es la parte central de la retina, en estos pacientes se afecta en los pacientes con diabetes y necesitan estas inyecciones. Estas son las mismas inyecciones que se utilizan y en forma mensual. Ahí también a veces en estos casos se puede usar corticoide o se puede poner láser. Y los pacientes con diabetes también pueden sufrir una hemorragia dentro del ojo, y esto sí se pueden observar incluso hasta 2, 3 meses, y después del cual si no pasa, si la hemorragia persiste y el paciente no ve, necesita verse urgentemente. Y lo otro es el glaucoma neovascular. Es otro tipo de glaucoma que da específicamente en este tipo de pacientes con problemas vasculares y que necesitan ser chequeados en forma urgente, ¿no? Otra recomendación que siempre preguntan es el uso de lentes de contacto. En este tiempo de pandemia, por favor, los pacientes que estén usando lentes de contacto no los usen, porque tenemos mucho problema con el mantenimiento de estos lentes de contacto. Recuerden que los lentes de contacto tienen que sacarse y ponerse todos los días. Entonces, en este tiempo que estamos cuidándonos qué cosa tocar, qué cosa no tocar, lavarse las manos a cada rato, usar alcohol, etcétera, sabemos que el COVID es
probable que se pueda contagiar a través de las mucosas, o sea, la nariz, la boca, incluso los ojos. Entonces, si hay un contacto con la mano en un lente de contacto que está en una sustancia contaminada o que está contaminado, puede llevarse el COVID al ojo y de ahí al sistema en general. Entonces, se recomienda no usar lente de contacto, recurrir a sus lentes de montura. Y con respecto a los usos de la computadora, es también el uso, las preguntas son muy frecuentes en este sentido, ¿no? ¿Cuántas horas debo usar? ¿Qué debo hacer para que no cansarme mucho? Ahora, como todo es telemedicina, incluso los trabajos están haciéndose desde los hogares y las personas están mucho tiempo en las computadoras, esto también es una pregunta muy frecuente que hacer, ¿no? En general se recomienda, con respecto a los niños, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños no deben, menores de 2 años, no deben usar computadoras. Salvo videochat, ¿no? Para hacer ver el abuelito, etcétera, para hacer una cuestión social, pero más allá no. Y los niños entre los 2 y los 5 años deben usarlo estrictamente acompañado de los padres y en un promedio de 1 hora hasta 2 horas al día, pero no más. Y en niños mayores es un poco difícil, ¿no? Ahora nuestra población escolar muchas veces depende de las computadoras y toda la comunicación, a veces hasta 6, 7 horas, 8 horas están frente a la computadora para recibir las clases. Es un poco difícil hacer algún tipo de restricción en este sentido, pero digamos no utilizarlo más de lo debido. Y los adultos en general, hay que tener mucho cuidado en el cambio del hábito dietético. A veces están en la computadora y están con sus chisitos al costado, con su canchita, están tomando su gaseosa y no se mueven. Entonces eso también va a traer problemas en el largo plazo, ¿no? Problemas osteoarticulares, musculares, están tratando de acomodar el cuello para poder ver la computadora y están largas horas ahí. Problemas de conducta, mala calidad del sueño. A veces se pasan a las 3, 4 de la mañana, recién están durmiendo. Los problemas oculares son muy frecuentes, la astenopia, que es el cansancio visual, el ojo seco, el lagrimeo, ¿no? Entonces existe la regla del 20-20-20, que cada 20 minutos una persona que está usando computadora debe de descansar y durante 20 segundos y mirar a 20 pies, o sea, más allá de 6 metros. O sea, lo más fácil es salir, ponerse frente a la ventana y ver el horizonte. Puede ver incluso las nubes y ahí descansa la vista. O sea, 20-20-20. Además, se recomienda que se module el brillo de las pantallas. Las computadoras tienen la forma de poder modular el brillo, ¿no? No mucho brillo y tampoco muy bajito, ¿no? Para que no cansar al ojo. Usar una buena postura al utilizar la pantalla. Mantener el medio digital a una distancia alrededor de 40 centímetros más o menos. Recordarles que deben parpadear mientras miran la pantalla. A veces están todo el tiempo con el ojo tan abierto, tan atento con lo que están haciendo, viendo o jugando y se olvidan de parpadear. Y recuerden que tenemos una frecuencia de parpadeo que es importante para lubricar la superficie del ojo. Y otra pregunta bastante frecuente es el uso de la TV, ¿no? La de la televisión. La televisión es ideal que los ojos estén a una altura de la pantalla, pues adecuada, ¿no? Se dice que los ojos deben estar al centro de la pantalla, por lo que se debe evitar que los niños vean la TV tumbados en el suelo. Por ejemplo, están en el suelo tumbados y están mirando para arriba y exponen más el globo ocular, la superficie del globo ocular. En la noche no se debe ver televisión con la habitación totalmente a oscuras, esto va a producir un mayor cansancio, un mayor deslumbramiento de la pantalla. Uno se debe sentar en lo más centrado posible frente al televisor. Se dice que en los 60 grados centrales es donde están los colores, que uno puede percibir los colores de forma óptima, más allá ya no, es más que todo son tonos de grises. Se deben evitar los reflejos de la pantalla de las lámparas, focos o ventanas. A veces la televisión está frente a la ventana, ¿no? Y hace un reflejo y eso también va a producir cansancio y no una buena captación de la imagen, ¿no? Todo esto que dije no aplica para las personas que tienen problemas oculares. Ellos de alguna forma tienen que adaptarse a las distancias y a las posiciones que les sean más útiles, ¿no? Bueno, estas son algunas recomendaciones. Para terminar, a ver, perdón, aquí. Para terminar, solamente recomendando cuándo uno debe ir a una atención oftalmológica en pandemia. Recordemos que se debe dar prioridad a la telemedicina. Todos los centros médicos ya han adaptado alguna forma de hacer la telemedicina. ¿Qué quiere decir? Que
por ejemplo, si uno tiene una consulta de un pediatra o un dermatólogo, puede llamar a su dermatólogo y preguntarle si está haciendo teleconsulta, para que usted no acuda, no salga de su casa y no acuda más a los centros de salud. Entonces, a través de la telemedicina le pueden resolver muchos problemas. Además, si usted va a ir, debe usar una máscara durante la visita, una mascarilla y una máscara facial. La clínica o el centro de salud puede instruirle que espere en su auto fuera mientras van pasando, porque el aforo pues no está, el aforo de los centros no está adaptado para el COVID, ha sido adaptado para las atenciones regulares. Entonces, de repente no van a permitir que haya muchas personas adentro. Entonces, puede esperar afuera en su vehículo o en algún lugar cercano, ¿no? El proceso de tomarle la temperatura, muchas veces eso es una actividad que siempre se va a hacer cuando uno va a un centro donde hay bastantes personas, le van a tomar la temperatura para asegurarse que no tenga fiebre. Y el doctor, en este caso, tiene que utilizar un protector respiratorio y un protector de ojos. Esta es una lámpara que utilizamos nosotros. ¿Se ve mi cursor, Johnny? ¿Aló? Sí, Ya. sí se observa. Entonces, esta es una lámpara que nosotros utilizamos siempre para ver el ojo. Este es como un microscopio. El médico se sitúa de este lado y el paciente del otro. Y en el medio ya estamos utilizando una pantalla que es como como un medio transparente para tratar de evitar el contacto aéreo entre el médico y el paciente. Y el doctor puede instruirle una vez que realice el examen. O sea, en este caso, a veces hacíamos las preguntas o hablamos con el paciente a esta distancia, que es bastante corta. Una vez que el médico termine el examen, muchas veces le dice que se vaya a sentar a una distancia de 2 a 3 metros para poder conversar, ¿no? Si usted tiene tos, fiebre o ha estado en contacto cercano con alguien que tenga síntomas, debe hacerle saber. Si su urgencia, usted debe quedarse en casa, como le he mencionado. Y emergencia es todas las enfermedades que les he mencionado y las cosas que hay que tener en cuenta para utilizar los centros de salud de emergencia cuando es necesario. Si usted llega enfermo al consultorio, su doctor puede instruirle a que regrese a casa, salvo que se considere una emergencia oftalmológica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no vayan a sitios fuera de su casa, traten de mantenerse ahí. Muchos centros de atención de salud están atiborrados de gente con problemas de COVID, más aún en estos tiempos, ¿no? En esta segunda ola. En resumen, usted debe ser atendido en las siguientes situaciones. Si usted tiene degeneración de mácula, como le había mencionado, o retinopatía diabética y necesitan inyecciones. O sea, las inyecciones que se ponen regularmente mensualmente deben seguir aplicándose. Dos, si usted ha notado cambios en la visión, nadie debe permitir que usted o su familiar presenten un cambio repentino de la visión. Eso es una emergencia. La visión suele ser estable, o si va a bajar, disminuye pues a lo largo de meses o años, no de un momento a otro. Y si usted ha sufrido una lesión ocular, por menor que ésta sea, espina, clavo o un roce con algo o el contacto con lejía en el ojo, debe acudir a la emergencia. También debe acudir a emergencia si ha notado manchas flotantes o destellos en su visión. Y si usted ha perdido algo de visión repentinamente, como se les había mencionado. También debe ir si usted tiene ojo rojo, dolor ocular, especialmente si está acompañado de dolor de cabeza, náuseas y vómitos, que puede tratarse de múltiples problemas en los ojos, tanto de infecciones como de inflamaciones oculares, o incluso de las presiones elevadas en los ojos. Bueno, esta es una pequeña presentación. Más bien, Johnny, si tuvieras alguna pregunta, por favor, espero que les haya gustado estos pequeños consejos que es importante en tiempos como el que estamos viviendo, ¿no? Muy interesante y muy importante la información que nos has compartido, Waldo. En definitiva, en las familias, pues hay algunos integrantes que pueden estar teniendo algunos problemas de visión, como el que has mencionado, y estas recomendaciones estoy seguro que les son muy valiosas. Respecto a la población escolar, a la población universitaria, ¿se puede evidenciar de alguna manera que en estos meses se han incrementado los casos de problemas de visión por el uso excesivo de pantallas como los celulares o o las computadoras? Sí, definitivamente. Mira, estamos viendo un tiempo muy peculiar, muy particular. Nunca en la historia de la humanidad se ha utilizado tanto la computadora, Ujú. tanto los medios, en este caso de
de tablets, PCs, celulares, y todo el mundo está interconectado. Algo que pasa en la China a las media hora se sabe en todo el mundo. Sí. Y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, todo el mundo está pendiente de esto y los problemas relacionados, en este caso oculares, relacionados al uso de estos artefactos, están produciendo algunas alteraciones, tanto de ojo seco, astenopia, que es el cansancio visual, pacientes que no tenían unos correctores adecuados son los que están sufriendo más. Los niños, por ejemplo, ahora que a veces sus padres que están en la casa y están haciendo otras cosas, le dejan con su iPad ahí horas, o en las noches los niños se quedan jugando debajo de la frazada, de repente están jugando sus, no sé, Street Fighter y todo esto, lo que conocíamos antes y que ahora hay muchísimos juegos en red y que se quedan ahí a largas horas de la noche y no los pueden controlar, ¿no? Y bueno, como mencionas, pues son estos tiempos muy, podríamos decir, difíciles también para los padres en el sentido de poder controlar a sus hijos, ¿no? El uso masivo de las pantallas, pues prácticamente constituye también en muchos casos el único o la única forma de poder comunicarse con las demás personas, ¿no? Implica que a nivel familiar pues haya un diálogo, se pongan unos acuerdos, unas normas de convivencia que se respeten a fin de cuidar, ¿no?, la salud de los ojos, porque como has mencionado, los escolares sobre todo, ocultas de los padres, en muchos casos están horas y horas frente a las pantallas de los celulares, tablets, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a la alimentación, que es importante también, ¿qué recomendaciones podríamos nosotros tener para fortalecer la salud de la vista mediante la alimentación? Mira, en las personas que no tenemos problemas de asimilación o problemas gastrointestinales, no hay ningún requerimiento especial de vitaminas ni minerales o suplementos que vayan a ser necesarios y que somos la mayoría en realidad. ¿Ya? Salvo las personas, por ejemplo, que son los veganos o las personas que tienen problemas gastrointestinales crónicos, problemas, otro tipo de problemas oncológicos que vayan a producir o pérdida de elementos importantes que requiere el cuerpo, no necesitamos otra cosa más que la vitamina O de olla. Un poco de todo que deberíamos, nuestra alimentación regular. No hay que ir a suplementos, vitaminas, que lo único que van a hacer es encarecer la alimentación y más bien generar un negocio que no simplemente va a repercutir en la economía de la familia. Entonces, comer sano, sí, eh, combinar bien, las mamás saben muy bien, combinar sus carbohidratos, sus proteínas, no solamente, ¿no? O sea, de comer arroz, papa y cancha en una dieta siempre deben balancearla con proteínas y todo eso que, bueno, que todos lo sabemos, ¿no? Muy bien, Waldo. Quiero agradecerte nuevamente esta oportunidad que nos has permitido para conversar de este tema muy importante. Eh, bueno, ya te toca el momento de despedirnos. Estoy seguro que las personas que van a observar esta conversación, esta entrevista, encontrarán información muy valiosa para el cuidado de su salud. Sí, Gracias nuevamente. también a ti agradecerte por la entrevista y felicitarte por este tipo de actividades que yo sé que va a ayudar bastante a la población. Y bueno, despedirme de ustedes y despedirme de mis amigos de la promoción 88 Salesiano del Bosco. Claro que sí. Estimados amigos de Experimentar Labs, ha sido el médico Waldo Loaiza Gamboa, cirujano oftalmólogo, egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Muchos éxitos, Waldo, y bendiciones en este nuevo año que acabamos de empezar hace unos días. Muchas Cuídate. gracias, de igual forma. Gracias, chao. Gracias. Listo.